En WWE están las luchas de backstage, que son con guiones, esas que vemos por televisión y las que disfrutamos al máximo. Sin embargo, también ocurren las que muchas veces no podemos ver, esas que son verídicas y que tienen motivos personales y razones reales para terminar de mala manera detrás de cámaras. Y es que muchas veces los luchadores se han dado golpes reales en el backstage intentando solucionar problemas. Hay algunos momentos que afortunadamente para ustedes se han podido grabar para ver, y otros que solamente han quedado testimoniados por superestrellas. Red the Hitman Hart fue traicionado de la peor manera en Survivor Series de 1997. Vince, junto a Shawn Michaels y Triple H, planearon la manera de hacer que Bret Hart perdiera el combate, sin que él se rindiera. Bret Hart estaba furioso aquella vez, escupió en la cara a Vince McMahon delante de todos. Obviamente todo esto de manera real. Se fue al backstage y encaró a Shawn Michaels, quien negaba saber que eso iba a pasar. Hasta mataron. Sean, ¿tú sabías de esto? No tenía idea, no lo sabía. Te juro por Dios que no sabía nada. Tuvimos que jurar que nosotros no sabíamos absolutamente nada de esto. Por otro lado, la esposa de Bret Hart le recriminaba a Triple H lo que le habían hecho a su esposo. Te juro por Dios que no sabía nada de esto. Jura por Dios todo lo que quieras, pero algún día Dios te juzgará. Solo recuerda que un día, Hunter, todo lo que hiciste se pagará. Bret Hart, en el documental de Vince McMahon para Netflix, reveló que Vince apareció en el backstage y él le terminó dando 2 golpes a la quijada, y que jamás se arrepentirá de haberlo golpeado. De hecho, él dice que eso es lo mejor que ha podido hacer en su vida. All in Londres es el evento más importante en lo que va de historia de AEW, y fue ahí en donde CM Punk perdería la paciencia contra otro compañero de su empresa. En aquel evento, mientras los demás combates ocurrían, rápidamente el sitio web Fightful informó que CM Punk y Jack Perry tuvieron un altercado físico en el momento que Punk se dirigía al ring para su combate y Jack Perry volvía del suyo. Días anteriores, ambos ya habían tenido un altercado verbal debido a que Jack Perry quería usar un vidrio real en su combate y CM Punk le dijo que era una idea estúpida. Al pasar unos meses, sería la misma compañía de AEW quien lanzaría el video real de lo ocurrido aquel día, en donde CM Punk sacaría la mejor parte. La primera versión del hecho decía que Jack Perry fue quien comenzó todo, ya que al cruzarse ambos, Perry se acercó demasiado a Punk y lo golpeó. Punk respondió y lo terminó estrangulando para calmar la situación e irse a su combate contra Samoa Joe. Sin embargo, la segunda versión que circulaba en redes era la real, ya que decía que ambos se cruzaron y Punk intencionalmente comenzó a increpar a Perry para provocarlo. Ambos intercambiaron fuertes palabras y probablemente relacionadas a lo que hizo Perry en su combate. Luego de eso, se lanzaron golpes, siendo CM Punk quien tiró el primero. Estuvieron así hasta que Punk le hizo un candado en el cuello y luego lo soltó. Se puede ver cómo luchadores como Samoa Joe se meten a esta pelea para intentar separar. Al poco tiempo de aquel incidente, Punk sería liberado de su contrato en AEW. Y bueno, el resto es historia. Chris Jericho y Brock Lesnar estuvieron a punto de irse a los golpes en la vida real en el evento SummerSlam del año 2016, realizado en Brooklyn, Nueva York. Lesnar estaba teniendo un combate con Randy Orton, cuando de repente comenzó a darle codazos en su cabeza de una manera brutal y sin parar. Esto haría que Orton comenzara a sangrar de manera impresionante. Chris Jericho estaba en el backstage mirando con horror todo lo que estaba pasando por la televisión y estaba muy enojado, porque él no sabía si lo que estaba haciendo Brock Lesnar realmente estaba planeado o escrito en algún guión. Jericho dijo: si esto no está planeado, es horrible, y si está planeado, es más horrible aún, porque los codazos en la cabeza hasta pueden acabar con la vida de una persona. Cuando Brock Lesnar llegó al backstage, vio a Chris Jericho bastante molesto. Lesnar lo comenzó a increpar y Jericho no se quedó atrás. Comenzó una guerra de insultos y Jericho principalmente lo increpaba por el daño que le había causado a Randy Orton. Jericho dijo en su podcast que Brock Lesnar ocupaba muchos insultos homofóbicos contra él para defenderse. Cuando ambos se iban a ir a las manos, Vince McMahon y Triple H decidieron interponerse entre ambos y hacer que esta disputa no continuara.
Se rumorea que la pelea real entre Sheamus y Sin Cara se originó principalmente por una discusión que tuvo Sin Cara con Drew McIntyre, quien es un gran amigo de Sheamus. Nos remontamos a junio del año 2014, en donde Sin Cara había tenido un problema con Drew McIntyre, en donde el enmascarado sentía que McIntyre y los escoceses eran un tanto arrogantes. En una grabación de un programa de WWE, Sin Cara estaba sentado en la mesa de comentaristas, cuando de repente Sheamus llega y le dice que se pare porque es él quien se va a sentar. Sin Cara dijo que él llegó primero y Sheamus le dijo que eso no importaba, ya que él llevaba más años en la compañía que Sin Cara. Sheamus de seguro debe haber causado este problema a Sin Cara solamente por molestar, ya que él estaba consciente de lo que Sin Cara le había dicho a su amigo McIntyre. Fue así como luego en el backstage, Sheamus llamó a Sin Cara y le lanzó un golpe inmediatamente. Sin Cara reaccionó rápidamente y le tomó sus piernas y lo lanzó al suelo. Un grupo de 5 árbitros que estaba conversando en los pasillos del backstage rápidamente fue a separarlos y llamaron a otros luchadores que estaban cerca para que ayudaran a detener esta pelea. Este informe rápidamente salió por todos los portales de internet y el mismo Sheamus escribió en Twitter lo siguiente: "Deben estar alucinando, no recuerdo haber sido golpeado por Sin Cara en el backstage". Así es como los irlandeses y mexicanos nos abrazamos. El 30 de marzo del año 2003 fue el día en que Brock Lesnar tuvo su primer combate en WrestleMania, y lo hizo frente a Kurt Angle. Sin embargo, aquel día Brock Lesnar casi pierde su vida. Todo esto debido a que ese mismo día del evento, pero más temprano, los productores le pidieron a Lesnar que por favor realizara un Shooting Star Press, movimiento que Lesnar ya había realizado en años anteriores, pero que había dejado de hacer debido a la peligrosidad del movimiento. Si bien a un luchador más ágil no le costaría en lo absoluto realizarlo, a un luchador como Lesnar, debido a su altura y peso, le cuesta demasiado. Muchos rumores decían que Lesnar después del combate quería acabar con Kurt Angle, debido a que él fue quien no se acomodó lo suficientemente cerca para recibir el movimiento correctamente. Toda esta teoría fue falsa, ya que Lesnar estaba lleno de rabia, pero él quería acabar con los productores que le designaron realizar el movimiento que él ya sabía que podía ser peligroso. Lesnar estaba explotando de furia mientras todos lo estaban calmando como podían. Afortunadamente, hay imágenes de ese momento. Qué tremendo personaje fue Santino Marella. Sin duda que es uno de los personajes más divertidos en la historia de WWE. Sin embargo, tuvo un altercado el año 2005 con Jim Cornette, y es que cuando Santino estaba en la empresa Ohio Valley Wrestling, la cual era el entrenamiento antes de llegar a WWE. A ver, ¿cómo se los explico? Era como NXT, primero los luchadores se preparaban bien y luego saltaban a los programas principales. Bueno, el tema es que Santino Marella en un segmento debía fingir miedo por el Boogeyman, y en vez de demostrar horror, se estaba riendo. Jim Cornette luego de ese segmento fue a pedirle explicaciones a Santino y lo terminó abofeteando en el backstage. Por este incidente, Jim Cornette sería despedido de la compañía, y 10 años más tarde, ambos se encontrarían en los pasillos de una convención, y un fanático pudo grabar este momento en donde se les ve peleando a ambos, lanzándose insultos bastante fuertes, pero mucho más del lado de Jim Cornette. Según lo que gritaba Jim Cornette, decía que era Santino Marella quien lo estaba provocando, y él solo quería alejarse de él. Si bien Eddie Guerrero y Kurt Angle eran grandes amigos, las tensiones harían que se fueran a las manos en el backstage. En un episodio de SmackDown, a Eddie Guerrero no le gustó que le dieran una paliza bastante dura a Kurt Angle y sus secuaces. Sin embargo, apenas terminó el programa SmackDown, Eddie Guerrero fue al backstage a buscar a Kurt y le dijo que se les había pasado la mano. Kurt le dijo que no entendía nada porque él ni siquiera tocó a Eddie, sino que fueron sus secuaces Luther Reigns y Mark Jindrak. Si bien aquella vez se gritaron bastante fuerte, no hubo golpes, pero la próxima semana los ánimos se volverían a encender y llegaron a las manos de manera bastante violenta. Eddie Guerrero buscó derribar a Kurt directamente, mientras que Angle lo golpeó en su cara y buscó un candado en su rostro para no dejarlo respirar.
Fue el propio Big Show quien tuvo que intervenir para separar a ambos luchadores en el vestuario. La gran tensión que ambos tenían entre ellos se había generado por la disputa de quién sería la gran cara de SmackDown en ese año. Kurt se molestó bastante con el Big Show por haberlo separado cuando él estaba llevando la mejor parte de esta pelea, pero una vez que la pelea paró, Kurt comenzó a recapacitar y sintió que no estaba bien lo que había pasado. Fue así como fue hasta donde estaba Eddie Guerrero y le pidió disculpas por lo sucedido. Sin embargo, Eddie no aceptó las disculpas y se fue. Angle lo tomó por la espalda y antes de que ocurriera una nueva pelea, JBL se interpuso para evitar un nuevo conflicto. Big Show vs Gran Khali es probablemente la pelea más aterradora que uno se puede imaginar. Si bien tuvieron sus enfrentamientos en el cuadrilátero, todo es más distinto aún cuando uno se los imagina peleando de manera real en el backstage. Todo esto ocurriría en el año 2009 cuando en un evento en vivo en Puerto Rico, CM Punk, Big Show y Jericho hicieron equipo para enfrentarse al Gran Khali, el Undertaker y Matt Hardy. Si bien todos eran luchadores increíbles, la multitud estalló cuando vio enfrentarse a los gigantes. El gran problema vendría cuando el Gran Khali comenzó a robar los movimientos del Big Show en plena lucha. Chris Jericho reveló que al Big Show le molestó mucho que el Gran Khali diera machetazos a sus oponentes y antes de darlos pidiera el silencio necesario para que se escucharan, algo que es propio y característico del Big Show. Cuando el Big Show vio hacer esto al Gran Khali en la misma lucha que estaban compartiendo en Puerto Rico, el gigante norteamericano no halló nada mejor que increparlo en el backstage, y a Khali le dio lo mismo y se negó a disculparse. Por si esto fuera poco, luego de una lluvia de insultos horribles, el Big Show le lanzó el primer golpe en la mandíbula al Gran Khali, y fue ahí cuando ambos comenzaron una pelea real y de brutales golpes. Jericho cuenta que habían casi 10 luchadores intentando detener esta pelea. También dijo que en un momento de esta pelea, el Big Show resbaló y cayó al suelo, y esto hizo que Khali tuviera la mejor parte del enfrentamiento. Cuando ya los habían podido separar, Vince McMahon llegó e hizo que el Big Show se disculpara con Khali, por ser él quien primero lanzó un golpe al otro luchador. Un extraño incidente se vivió tras la lucha entre Roman Reigns y Brock Lesnar por el título universal en WrestleMania 34, cuyo ganador terminó siendo el ex peleador de UFC. De acuerdo a algunos medios especializados, Lesnar tuvo un fuerte altercado con Vince McMahon. Según informó el sitio web Pro Wrestling Sheet, el luchador estaba furioso al llegar al Gorilla Position después de su lucha. Tal fue el enojo de Brock Lesnar que llegó incluso a lanzar el campeonato a la mesa de producción, en donde se encontraba Vince McMahon. Antes de que se divulgara el video real, diversas versiones decían que el título fue arrojado a una pared, pero lo que todos se preguntaban, ¿por qué Lesnar se enojaría? Gran parte de la molestia de Brock Lesnar se debía a la mala recepción del público por el combate. Vale decir que la lucha tuvo una mala acogida por parte de los fans, ya que abuchearon en todo momento el desarrollo del enfrentamiento. De paso, mencionar que antes del encuentro asomaba con ser una de las luchas más predecibles en cuanto al resultado, que en definitiva terminó siendo sorpresivo aquella noche, así que Lesnar se quiso desquitar con Vince, quien fue uno de los escritores de ese combate. En el año 2006, los ex campeones mundiales, Batista y Booker T, fueron añadidos para aparecer en un comercial para el próximo evento pague por ver llamado SummerSlam. En ese tiempo, Booker T y otras superestrellas estaban teniendo problemas con Batista, debido al romance que él estaba teniendo con Melina Pérez, una diva que en ese entonces estaba con John Morrison. En cambio, otras superestrellas creían que Batista se estaba volviendo bastante arrogante, ya que había llegado a ser la cara oficial de SmackDown después de haber ganado su primer campeonato mundial peso pesado. Se creía que Batista actuaba como si fuera mejor que todos los demás, y para un hombre como Booker T, que había batallado desde lo más profundo de su vida para llegar a donde estaba y que había recorrido un gran camino para hacerse un nombre en WWE, esta situación de Batista y su arrogancia ya le estaba molestando. Mientras grababan el comercial de SummerSlam, Batista le preguntó en broma a un luchador de Raw que cuándo vendría a trabajar a SmackDown.
ya que él no tenía ningún rival en esa marca y no tenía con quién luchar. Este comentario no le agradó para nada a Booker T, quien estaba muy cerca de la conversación y logró escuchar todo. A la semana siguiente, Booker T encaró a Batista en el backstage y se fueron a los golpes directamente. Esta situación fue real. Kurt Angle estaba cerca de ellos cuando se largaron a pelear, y hace muy poco Kurt contó en su podcast que luego de la lucha vio que el rostro de Batista estaba bastante dañado y que el ojo de Booker T se veía un tanto morado. Kurt explicó que él y otros luchadores tuvieron que separarlos.